Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de análisis financiero. Mm, Voy a tratar de resumir dos, tres clases tal vez de análisis financiero. Mm, Voy a tratar de no centrarme tanto en la explicación quizás de lo que ya han visto el semestre pasado, pero bueno, esto es algo que además de la viabilidad del proyecto, según los criterios que vimos la clase pasada, eh, también es útil, más para la gestión del proyecto. Y vamos a tratar esos tres ítems, lo que es el punto de equilibrio, análisis Dupont y análisis de rentabilidad. Vamos a seguir con el mismo archivo de la clase pasada. Sí, para todo lo que vamos a calcular acá. Entonces vamos a empezar por el análisis de punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Son esas cantidades a vender que no me generan ni pérdida ni ganancias. Se entiende que por debajo de esa cantidad vendida estoy incurriendo en pérdidas y por encima ya estoy incurriendo en ganancias. Por supuesto que nosotros pretendemos que hayan ganancias. Se espera que las ventas estén por encima del punto de equilibrio. Sin embargo, es importante conocerlo eh, para saber qué tan cerca, qué tan lejos estamos del punto de equilibrio. También para conocer cómo funciona el negocio. Aquí hablo un poquito de el grado de apalancamiento. Recuerden que hay grado de apalancamiento operativo, financiero, y el grado de apalancamiento operativo hace referencia principalmente, matemáticamente hablando, quizás a incrementar los costos fijos, pero lograr una mayor eficiencia al momento de producir cada unidad y disminuir los costos variables. Entonces ahí va un poco, depende de qué tan altos o qué tan bajos sean mis costos fijos. Asimismo, va a ser el tema del punto de equilibrio. Y asimismo también depende qué tanto pueda yo como empresa soportar una disminución en las ventas. Eh, Estoy seguro que ustedes debieron ver en Introducción a la Ciencia Económica, quizás, en Microeconomía o Economía 2, y en Análisis Financiero tal vez algo de punto de equilibrio. Como estamos diciendo que la utilidad es cero y la utilidad es igual a ingresos menos costos, si reemplazamos la utilidad por cero y despejamos Q, llegamos a que mi cantidad de puntos de punto de equilibrio, va a ser los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable. Ahorita me voy para allá. Si ustedes están manejando un solo producto, un solo servicio, es muy fácil hallar el punto de equilibrio así. Pero si estamos hablando de una empresa, no sé, con un portafolio muy amplio de productos, de servicios, Colombina, Claro, en fin, que tenemos distintos precios, distintos márgenes, eh, posiblemente no nos vayamos al detalle producto por producto, eh, de las cantidades de equilibrio. Se puede hacer, sí,
pero no sería tanto para mostrar la gestión financiera a externos, a posibles inversionistas, incluso a accionistas, sino ya más un tema de manejo interno, para tomar decisiones a nivel interno. Jamás van a encontrar ustedes en un informe de gestión de alguna empresa punto de equilibrio producto por producto en empresas que manejan muchos productos. ¿Por qué les digo? Porque nosotros podemos partir del estado de resultados para llegar a este punto de equilibrio. Permítanme mirar. Sí, me lo pongo ahí. Aquí yo hallo el punto de equilibrio en cantidad. 20 unidades, 1000 unidades, lo que sea. Aquí hallo el punto de equilibrio en volumen de ventas. Llega a ser exactamente lo mismo, solo que en una digo tengo que vender 1000 unidades, en otra digo tengo que vender 10 millones de pesos, lo que sea. ¿Y cómo lo hacemos a partir del estado de los estados financieros? Nos vamos a ir al estado de resultados. Aquí en ventas, por ejemplo, de manera resumida, yo que tengo precio por cantidad, ¿cierto? Es decir, tendría precio por cantidad. O sea, aquí le estoy agregando una Q. Si yo tomo el costo de ventas que tengo, costo variable unitario por cantidad, de manera general, porque repito, si tenemos muchos productos, no sé, pueden haber productos que tengan margen del 10, del 30, del 50. Ahí lo tengo resumido. Quiere decir que entre ventas y costo de ventas, yo tendría lo que es precio menos costo de ventas, pero multiplicado por cantidad. Regálenme un momento, por favor. Listo, qué pena. Eso quiere decir que aquí abajo yo lo que tendría es esto, ¿cierto? Por lo que yo no hallaría las cantidades. Pero aquí, en el índice de contribución, ya dijimos que si yo tomo ventas, es como si tuviera precio por cantidad. Si tomo costo de ventas, es como si tuviera costo de ventas por cantidad. Si tomo precio menos costo de ventas multiplicado por cantidad, vendría a ser mi utilidad bruta. Y si yo lo divido sobre precio por cantidad, es decir, otra vez sobre las ventas, estoy obteniendo mi índice de contribución. Si ventas menos costo de ventas, que es la utilidad bruta, sobre las ventas, me da exactamente lo mismo que el índice de contribución, y ahí sí no tengo problema, porque arriba estaría multiplicando por cantidades, abajo también, cantidad por cantidad se simplifica, me queda exactamente esto, entonces no tengo ningún problema. Eso quiere decir que el índice de contribución viene a ser el mismo margen bruto. Aquí lo trabajamos producto por producto. De pronto algunos recuerden el semestre pasado, podríamos llegar a ponderar ese índice de contribución trabajándolo producto por aparte, y a la final el resultado era exactamente el mismo que si yo tomara mi margen bruto
eh, del estado de resultados. Entonces, ya sé que mi índice de contribución es mi margen bruto. ¿Qué me hace falta para el punto de equilibrio? Los costos fijos. ¿De dónde tomo mis costos fijos? Del estado de resultados también. Quiere decir que todo el tema de punto de equilibrio lo puedo trabajar de acá. Ojo, yo ando tratando de hacerlo de una manera rápida. Si alguien aquí dice, no, yo lo quiero hacer pues tal como lo vimos, producto por producto, con el precio, con el costo, si lo entiende más fácil así, adelante. Vamos a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Dónde estarían los costos fijos? Los que no dependen de la producción. De ahí para abajo pues tenemos principalmente gastos de administración y nómina, gastos de depreciación, que lo vamos a excluir porque al final es un tratamiento contable. Me puse a dudar ahorita si los gastos financieros entran, creo que sí, si los gastos financieros también. Entonces voy a tomar mis gastos de administración y nómina, mis gastos financieros como costos fijos, mi margen bruto como índice de contribución, y puedo hallar mi punto de equilibrio expresado en ventas. Ojo, no en cantidad sino en ventas. Voy a seguir aquí abajo. Ese fue mi índice de contribución o margen bruto. Costos fijos. Acabamos de decir que gastos de administración y nómina, gastos financieros, entonces mi punto de equilibrio tengo el valor expresado en ventas, en dinero. Para cada año es distinto. En ese punto mi utilidad es cero. Ya de ahí para arriba estoy obteniendo ganancias. De ahí para abajo incurro en pérdidas. Ya vamos a hacer voy a esperar mientras lo hacen. Si necesitan que me apare en alguna celda o si hay preguntas, con confianza. Mientras lo van haciendo, además de para saber qué tan cerca, qué tan lejos estoy y qué tanto puedo soportar una pérdida, una disminución en las ventas, conociendo mis ventas actuales o las ventas esperadas versus el punto de equilibrio, sirve también a veces para posibles inversionistas determinar, bueno, cuánto tiene que vender la empresa para que yo no pierda y hacerse una idea si es viable, no es viable. Hay veces que los puntos de equilibrio están altísimos y por más que sea muy atractivo el negocio, hace que se pierda interés porque, no sé, llega uno a pensar mejor dicho, casi que imposible llegar hasta ahí
¿cómo esperan pues que uno genere utilidades? ¿Cuál sería lo ideal de un punto de equilibrio? Es muy subjetivo, depende de cada negocio, de cada producto. Podemos estar hablando de empresas en una industria idéntica, pero con distinto punto de equilibrio por la manera como tienen la distribución de sus costos fijos, la eficiencia de las máquinas, en fin, depende de muchas cosas. ¿Hasta ahí van? Ahora, esto del margen de seguridad es lo que les hablaba me sirve para determinar qué tanto puedo llegar a disminuir las ventas. Primero lo voy a calcular y ya les digo para qué. Ventas presupuestadas, ¿cuáles son? Las del estado de resultados, menos ventas de punto de equilibrio, las acabamos de calcular, sobre las ventas presupuestadas. Significa que para 2022 podría disminuir mis ventas en un 11% y no incurrir en pérdidas. Algunos dirán, pero si 2022 ya está la utilidad negativa, ¿cómo así? Recuerden que en este cálculo del punto de equilibrio no incluimos la depreciación y ahí en esa utilidad neta está restándose la depreciación. Ahora, vemos que año tras año va aumentando ese margen de seguridad. Significa que año tras año, una de dos, mi punto de equilibrio disminuye o mis ventas pues están aumentando mucho más. Incluso podría pasar, bueno, aquí no pasa, pero podría llegar a pasar que el punto de equilibrio aumente, pero mis ventas aumenten en una mayor proporción. Y eso hiciera que mi margen de seguridad aumentara. Aquí pues efectivamente las ventas supongo que tienen un crecimiento como el 40%, yo qué sé. ¿Nos interesa tomar decisiones que disminuyan las ventas? No, pero nos podemos encontrar en situaciones que hagan que las ventas bajen. Sin ir muy lejos, la pandemia, pues en general hubo variación en las ventas de todas las empresas. En algunos casos se dispararon, en otros casos para abajo, depende obviamente del sector, del negocio, pero pueden haber situaciones incluso ajenas a la gestión de la empresa
que hagan que se disminuyan las ventas. Para eso nos interesa saber. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Bueno, eso es lo que nos interesa del punto de equilibrio. Aquí, bueno, se me fue este de más. No lo vamos a trabajar ahorita, esa la trabajo más en análisis financiero. Un poco lo que les decía, cuando tenemos distintos productos podemos llegar a hallar un margen de contribución ponderado, pero es exactamente el mismo resultado que tomar el margen bruto del estado de resultados. Y cuando tenemos sobre todo distintas sucursales, podemos llegar a establecer puntos de equilibrio por localización, para Colombia, para Estados Unidos, para Chile, asignando costos fijos a cada localización, incluso sin salir del país, cuando tenemos distintas plantas de producción. Pero por lo pronto, ¿qué nos interesa aquí? Es cuáles son las ventas del punto de equilibrio y el margen de seguridad. ¿Listo? Seguimos con otro. Este es mucho más sencillo. El análisis Dupont, de pronto lo vieron. Cuando estábamos en análisis financiero, en la parte de análisis horizontal, vertical, de razones, después del análisis de razones. Y aquí lo que estamos haciendo en este momento es mezclar un poco finanzas de corto, finanzas de largo plazo. Finanzas de largo plazo se centra más en las medidas financieras y de la estrategia de la empresa, principal indicador de rentabilidad, valor presente neto y tasa interna de retorno, que ya lo vimos. Finanzas de corto plazo se centra más en lo contable y en lo operativo de la empresa, principales indicadores de rentabilidad, la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Vamos a tomar las razones que hacen parte de las razones financieras. Aclaro, ustedes pueden consultar varias fuentes y encontrar distintas medidas de rentabilidad del patrimonio y de rentabilidad del activo. ¿De qué depende? De para qué lo esté utilizando uno. No significa que una esté bien, que una esté mal, que esta es mejor, que esta es peor. Depende para qué lo estoy utilizando, depende el análisis que hago. En este momento vamos a tomar estas dos, de utilidad neta sobre activos y utilidad neta sobre patrimonio, como rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. Y los vamos a desagregar o a descomponer. Entonces ese ROA yo podría expresarlo como utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activos totales. Nos da exactamente lo mismo, ventas con ventas se simplifica, pero ¿para qué lo hago entonces? Porque entonces podríamos tomar el margen neto y multiplicarlo por la rotación de los activos, llegamos al mismo ROA. No solo obtenemos la cifra de la rentabilidad que están generando los activos, sino que de qué manera estoy administrando yo esos activos, está siendo eficiente o no, más allá de la cifra. Se espera que haya un margen neto y dependiendo de qué tan eficiente o ineficiente sea yo administrando esos activos, puedo llegar a potenciar pues esa rentabilidad, ese margen neto, o por el contrario bajarlo, todo por una mala rotación de los activos. Y si pasamos ahora a descomponer el ROE, y esto es lo que se conoce como identidad Dupont,
Mm, Vamos a hacer lo mismo. Utilidad neta sobre ventas, por ventas sobre activos, por activos sobre patrimonio. Ventas con ventas se simplifica, activos con activos se simplifica, tenemos utilidad neta sobre patrimonio, tenemos la misma cifra, pero podemos igual analizarlo un poco más en detalle, entendiéndolo como el margen neto por la rotación de los activos, por algo que se llama el apalancamiento o multiplicador de capital. Entonces podríamos decir que la rentabilidad del patrimonio va a ser igual a la rentabilidad del activo por el multiplicador del capital. Una vez más, depende de mi estructura financiera, de qué tan eficiente sea yo administrando los pasivos. Sobre esa rentabilidad de los activos voy a llegar a aumentarla para la rentabilidad del patrimonio. Entonces, no solo van a preguntarles, pues estoy saliendo un poco de la asignatura, pues no solo van a preguntarles si es viable o no es viable, sino indicadores de este tipo, sobre todo rentabilidad del patrimonio. A cualquier inversionista le va a interesar. ¿De qué va a depender? De la eficiencia de las operaciones medidas en el margen neto, la eficiencia del uso de los activos y del apalancamiento financiero. No sé si les dije, a veces hay proyectos que parecen muy buenos, calcula uno las cifras y calculando las cifras no era tan bueno como se esperaba. Y se va uno a revisar un poco más en detalle y resulta que el proyecto sí es muy bueno, pero a veces hace falta hacer ajustes en estos ítems, en el manejo de los activos, bueno, en todas estas cositas, más que el proyecto, de la gestión como tal que se está haciendo. Y a veces hay que hacer pequeños cambios para pasar de algo que no era viable a algo que sí es viable. No estoy diciendo, ojo, que todos los proyectos pues sean viables, no, hay unos que definitivamente nada que hacer, no son viables, pero hay unos que sí, a veces es cuestión de unos ajustes. De todas las decisiones que ustedes toman, ¿qué es lo que va a afectar principalmente la rentabilidad del patrimonio? Lo que tiene que ver con la rentabilidad del activo. Ya vimos que una parte de esa rentabilidad del patrimonio es rentabilidad del activo. ¿Y qué decisiones hay? Ingresos, costos, ventas y la administración del capital de trabajo neto operativo. Todo eso es principalmente finanzas de corto plazo. Y también lo que tiene que ver con la composición de la deuda, que ya tiene que ver un poco más con finanzas de largo plazo, todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, política de dividendos. Si nosotros tenemos la ecuación básica contable y tenemos que a ambos lados dividimos por patrimonio, es decir, no la estamos afectando, podemos decir que activo sobre patrimonio es igual a 1 más pasivo sobre patrimonio. ¿Y para qué hacemos esto? Aquí tenemos que esto es activo sobre patrimonio, lo podríamos expresar así, o como 1 más pasivo sobre patrimonio. Vamos a empezar por calcularla. Lo podemos dejar como estaba o dividido de esta manera, sencillamente mostrando que la rentabilidad del patrimonio va a depender una parte de la rentabilidad generada por los activos y otra parte por la rentabilidad generada por la deuda. Entonces vamos a hallar nuestro, bueno, podría hallarlos así nomás,
primero. Rentabilidad del patrimonio. Dijimos que utilidad neta sobre patrimonio. Rentabilidad de los activos. Utilidad neta sobre los activos. Ahí pues tuve negativo porque tuve una utilidad neta negativa, pero ahí lo tengo para los otros años. Y vamos a hacerlo de descomponer cada una de esas en el margen neto, rotación de activos y multiplicador de capital. Mi margen neto pues va a ser la utilidad neta sobre las ventas. Mi rotación de activos es igual a ¿qué? A ventas sobre total de activos. Ese sí no va en porcentaje, lo puedo dejar así. Y mi multiplicador de capital, dijimos activos sobre patrimonio. Significa que si yo multiplico el margen por la rotación, debería llegar a esta misma cifra, y si multiplico estos tres, debería llegar a esta misma cifra. Entonces, por ejemplo, margen neto por rotación de activos y aquí pues ese mismo ROA por el multiplicador de capital. Tenemos exactamente las mismas cifras. Por ejemplo, ¿qué observamos? Pues yo les cuento un poco lo que observo. No significa que sea lo único. De pronto alguien se da cuenta de otra cosa, de pronto alguien no está de acuerdo con mis conclusiones y también es válido. Pero yo que veo, primero, el margen neto va mejorando año tras año. Sí, ok, empezamos con una utilidad negativa y fue mejorando. Rotación de activos, creo que en general tenemos una buena rotación y esto es algo subjetivo. De 1 para arriba, por lo menos no me va a disminuir mi margen neto. Ya si tengo una rotación de 0, algo, ahí sí grave, porque a mi margen neto me le va a disminuir. Pero sin embargo, bueno, excepto 2022, fue disminuyendo año tras año esa rotación de activos. Entonces veo, listo, el margen neto va mejorando, la rotación de activos, aunque es buena, va desmejorando. Pues haría falta más información, pero inicialmente yo digo, debo revisar qué pasa con la rotación de activos. Si va disminuyendo la rotación de activos, ¿por qué es?
o están disminuyendo las ventas o están aumentando los activos, o de pronto las ventas están aumentando pero mis activos están aumentando en una mayor proporción. Ahí es cuando uno revisa para ver de qué manera estimula las ventas o si definitivamente el nivel de activos que estoy manejando es el adecuado, o de pronto tengo activos que debo sacar, por ejemplo inventarios no manejamos, deudores comerciales, activos fijos tampoco compramos más. Ando haciendo un comentario, repito, pues muy por encima, no vamos a hacer un análisis financiero completo. Afortunadamente la caja va mejorando muchísimo, pues año tras año. Empezamos en menos y llegamos a 1.600 millones. Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, es necesario como todo ese efectivo en estos años, o como estoy aquí en los pasivos. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, a partir de este año empiezo a pagarle a los proveedores de contado? Estoy disminuyendo mis activos, lo cual va a mejorar la rotación, también disminuyendo mis pasivos. ¿O qué pasa si, por ejemplo, aquí en este año, bueno, de pronto en este año no, qué pasa si aquí en este año pago toda la obligación financiera? No me espero hasta el final. Y bueno, cositas así empieza a revisar uno. Pero en general igual, el ROA fue mejorando. 10, 29, 39, 37, bueno, se puede decir que fue mejorando. Y el ROE también pues fue mejorando. Noten que pues fue mejorando, no, se mantuvo, de hecho llegó a bajar un poquito, aun cuando el ROA aumentó, el ROE disminuyó. ¿Por qué? Por el multiplicador de capital. Empezó en 22, 6, 2, 1. Desde que no lo baje de 1, igual estoy bien. Una vez más, ¿qué pasa si mi multiplicador de capital baja de 1? Mi ROE me daría menor que mi ROA, porque lo estoy disminuyendo. Y siempre se espera que sume, que, como dije, tenemos una rentabilidad por parte de los activos y otra rentabilidad por parte de las obligaciones financieras. ¿Cómo así? Pues se espera que lo que yo me endeude, claro, tengo que asumir unos costos, pero asimismo estoy usando esos recursos dentro de la empresa, se espera que generen una rentabilidad mayor que el costo que estoy asumiendo. Y si mi ROE es menor que mi ROA, de manera resumida implica o que no me estoy endeudando adecuadamente, es decir, de pronto estoy adquiriendo más deuda de la que necesito, o definitivamente estoy teniendo una mala gestión en la empresa, porque pues yo no me voy a endeudar para ganar menos de lo que tengo que pagarle a los bancos. Por lo pronto llego, no, pues veo bien, ROA va aumentando, bueno, ROE fue bajando un poco, pero se mantiene en una buena rentabilidad del patrimonio. Eso es lo de la identidad DuPont. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Necesitan que espere? ¿No? Bueno. ¿Qué nos falta? Aquí, por ejemplo, yo les decía, depende para qué yo esté utilizando, qué tipo de análisis esté haciendo, depende cómo lo va a calcular. Y aquí vamos a hacer una comparación de la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio,
con cifras que teníamos previamente, como el costo de la deuda, el costo del patrimonio y el costo de capital. Y para eso vamos a calcular el ROA ya no como lo calculamos para la identidad de Dupont y de pronto en razones financieras, sino de esta manera con la utilidad operativa, y el ROE con la utilidad antes de impuestos. Voy a empezar por calcularlos. Hace punto. Y ROA operativo, dijimos la utilidad operativa. Ahí, por ejemplo, ya tenemos un ROA positivo en este año, lo que entre otras muestra que, ok, de pronto operativamente sí fue un buen año para la empresa, pero los costos financieros hicieron que tuviéramos una utilidad negativa. ¿Y para qué lo calculamos así? Vamos, entendiendo que el ROA es la tasa de interés que deben producir los activos, el ROE la tasa de interés que van a ganar los propietarios, y el costo de la deuda, que ya vamos a ver, la tasa de interés que ganan los acreedores. Esperamos que se cumplan estos supuestos, entendiendo que no todos tienen el mismo riesgo en el negocio. Los propietarios deben ganar una rentabilidad mayor que el costo de la deuda. Los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Es decir, que se tienen que cumplir estos supuestos: rentabilidad del patrimonio mayor que la rentabilidad de los activos, mayor que el costo de la deuda. Todavía no lo voy a hacer, vamos a terminar de complementar. Aquí, bueno, ustedes ya tienen clarísimo qué es el costo de capital, cuál es el costo de la deuda, cuál es el costo del patrimonio o de los recursos propios. Aquí pues estamos utilizando el costo de capital para evaluar el proyecto. Si llegan a haber valoración de empresas o no sé, a irse por ese tema laboralmente, no les queda faltando mucho. O sea, si hay que agregar cosas, no se hace exactamente lo mismo, pero no les queda faltando mucho, porque igual con el flujo de caja libre, con el costo de capital, más unas operaciones matemáticas, se llega a valorar la empresa. Y en finanzas de largo plazo, para calcular el EVA o valor económico agregado, basados en el costo, le vamos a agregar estos supuestos que se deben cumplir. La rentabilidad del patrimonio debe ser mayor que el costo que están asumiendo los accionistas. La rentabilidad del activo debe ser mayor que el costo de capital, entendiendo que todos los recursos de la empresa, pasivo, patrimonio, deuda, recursos propios, se van a ver reflejados en inversiones en activos. Y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo, un poco por lo que acabamos de ver, esperando que esas obligaciones financieras que asumimos realmente sí nos generen una rentabilidad. Y esperamos que se cumplan todos estos supuestos.
que vamos a ver si se cumplen o no. Por ejemplo, hasta este momento, solo con esto decimos que el proyecto es viable. Vamos a ver qué pasa. Digamos el costo de capital. No tengo que hacer ningún cálculo. ¿Dónde quedó? Ah, no, está acá. Costo del patrimonio, que sería el mismo CAPM, costo de la deuda, y empiezo a revisar. Rentabilidad del activo es mayor o por lo menos igual al costo de capital. Vamos a comparar estos dos. Quitémosle, excepto 2022, sí, todos los años se cumple que el ROA es mayor que el costo de capital. Desafortunadamente pasa mucho, sobre todo en MIPYMES, no de todos los sectores, de algunos, que sí, generan utilidad, llevan años en el mercado, pero se va uno a comparar, se va a calcularles el costo de capital, la rentabilidad del activo, y en muchos años tienen un costo de capital mayor que la rentabilidad de los activos, y no debería ser así, pero pasa en la vida real, mejor dicho. Pero bueno, excepto 2022, este año bien. Esta tasa mínima de rendimiento pues sería el costo del patrimonio. Vamos a ver este con este. Igual, excepto por el primer año, pues que fue de pérdidas. Todos los años tienen un ROE mayor que ese costo del patrimonio. Entonces aquí va la otra cosa. Yo no puedo solo con el ROE, solo con esa cifra de, no sé, 98%, bueno, ahí esas cifras son bastante altas, pero yo no puedo solo con esa cifra saber si es bueno o no, a menos pues que tuviera, a menos que supiera cuál es la expectativa de la empresa, pero solo con esa cifra no lo sé, de qué va a depender del costo del patrimonio. Puede que en una empresa tengan un ROE del 70% con este costo de patrimonio maravilloso, pero si fuera un costo de patrimonio por encima, aun cuando el ROE parezca alto, sería insuficiente para los accionistas. Este sí ya lo miramos, que la rentabilidad del patrimonio sea mayor que la rentabilidad de los activos todos los años, excepto este. Que la rentabilidad de los activos sea mayor que el costo de la deuda. También.
excepto 2022. Y fíjense que ya previamente habíamos dicho el proyecto es viable. Aquí no estamos determinando si es viable o no es viable, sino según los pronósticos que estamos haciendo, cómo va a ser esa gestión financiera. Ya con el proyecto en marcha, si estaremos cumpliendo, no estaremos cumpliendo las expectativas de los accionistas, si estaremos por encima de los costos que estamos asumiendo, ¿no? Mientras llegan ahí, regálenme 2 minuticos, ya vengo. ¿Qué pasó, gordo? Listo, ¿cómo van hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que agregar? Bueno, pues acabo de resumirles como en 40, 50 minutos, de verdad, lo que serían 3 clases de análisis financiero. Pero que es importante mirar, sálganse de formulación y evaluación de proyectos. No se están evaluando la gestión financiera de cualquier empresa. Es importante revisar todo esto que estábamos mirando. No es lo único, por supuesto, uno podría añadir muchísimas cosas más, pero pues es como lo mínimo, lo básico, pues. Yo no sé si este libro se los subí, creo que sí. Ese es un libro de valoración de información financiera, de Penman. Pues a mí me encanta, yo lo utilizo para muchas cosas de valoración. Aquí sencillamente les estaba mostrando siempre esa rentabilidad del patrimonio. Bueno, aquí está calculado de otra manera, únicamente sobre el capital social. Va a depender de una parte de las actividades operativas, de otra parte de las actividades financieras. Por parte de las actividades operativas, lo que tiene que ver con el margen neto, la rotación de activos, y de la parte financiera lo que es el apalancamiento. Y pueden encontrar muchísimas fórmulas. Los que de pronto vieron algo más a fondo de apalancamiento operativo, todo este lado de aquí se asocia al apalancamiento operativo, esto de aquí al apalancamiento financiero. Y estos tres que componen la identidad DuPont, sin importar si lo medimos así o de otra manera, es lo que se va a conocer como los inductores de valor. Es decir, si yo quiero tomar decisiones que muestren cambios fuertes en los estados financieros, voy a orientar mis decisiones a mejorar el margen neto, la rotación de los activos y el apalancamiento. Puedo tomar otro tipo de decisiones que de pronto no involucren estos 3 ítems, de pronto mejore otros aspectos, sí, pero no va a tener un impacto tan fuerte como el de estos 3. Esa es la bibliografía que utilicé. Bueno, hasta aquí, pues ya ustedes verán cómo lo organizan, pues.
Mm, hasta ahí esperaría. Espérame un momento. Listo. Bueno, hasta ahí espero que tengan para el jueves. Como les dije, eh, voy a revisarles con ustedes el Excel. Si lo... no sé, porfa, envíenmelo al correo. Puede ser el mismo jueves, no hay lío. Pero para hacerlo un poco más rápido, yo abro el archivo, les comparto pantalla, bueno, voy navegando acá. Voy a revisar lo de cada equipo, pero no nos vamos a reunir por aparte, sino para todos. Creo que de lo que quizás le retroalimente a un equipo le puede llegar a servir de pronto a otros, entonces lo vamos a manejar de esa manera. No sé si tienen preguntas. No. Eh, pues nada, por hoy habríamos terminado. Estuvieron muy callados. Eh, pues nada, cualquier cosa me escriben, si quieren aprovechen y reúnanse y adelanten pues de los estados financieros y nos vemos el jueves, ¿listo? Listo, por lo pronto. Bueno.